Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos nuestros amigos, los que escuchan en este día esta transmisión en vivo. Estamos de la casa de mis padres, aquí en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, y queremos en este día conversar, queremos tener una conversación especial en la cual podamos hablar sobre la palabra de Dios y en segundo lugar, entregarles a los siervos del Señor acá en Chile una palabra que ha puesto el Señor, nuestro Dios, en mi corazón para ustedes con cariño, para que comprendan que la única forma de que podemos nosotros enfrentar las cosas imposibles es solamente con Dios y con su palabra. Amén. Nos encontramos acá con el pastor Javier Soto. Pastor Javier, conocido, ya sabemos de su trabajo, de su ministerio, de lo que está haciendo acá en Chile, del espíritu confrontacional contra el pecado que él ha levantado y que el Señor ha levantado en sus hombros, ¿no? Y en este día vamos a conversar de este tema, pero quisiéramos que nos basáramos exclusivamente en lo que habla la palabra de Dios y para que podamos conversar de esto, voy a dar a conocer lo que el Señor ha dicho en su palabra en el día de hoy para todos ustedes y para usted, Pastor Javier. Amén, pues muchas gracias. Los saludo, Pastor. ¿Cómo está usted? Denme su mano ahí. Muy bien, gracias a Dios. ¿Está bien? Contento porque siempre que tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, sabemos que Dios algo nos va a decir. Siempre tenemos la necesidad como hijos que el Padre nos aconseje, nos enseñe, nos corrija también. Entonces, siempre es de bendición, lo necesitamos. ¿Y sabe que es importante eso? Porque es la forma en que Dios nos comunica a través de nosotros. Formamos parte de una red que es una familia. Y esa familia debe estar comunicada. Y es uno de los temas importantísimos que nos ha tocado a nosotros. Usted sabe, pastor, que ya 23 años trabajando en todo esto que es medio de comunicación. Y yo me he dado cuenta de la falta de comunicación que existe entre los diferentes ministerios en el mundo. Y que es importante que nos mantengamos unidos, porque en la unidad nosotros vamos a poder conseguir realmente lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y con la de todos nuestros hermanos. Sí. Yo quisiera ir a la palabra de Dios y hablaba con el pastor de que hay un profeta, de los profetas menores, de los que habló al pueblo judío con palabra firme pero dura, pero también muy consecuente con la palabra de Dios. En Oseas 4:6 yo sé que muchos de los pastores la conocen, pero quisiera que habláramos de esto, porque es lo que necesita hoy día el pueblo. Por lo cual dice la palabra que si es que ustedes no se informan, no se preparan en la palabra de Dios, no preparan cada batalla fundiendo sus vidas en la palabra de Dios, ustedes serán destruidos. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice así: mi pueblo no avanza, porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de Dios, y aquí cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no es así, pastor? Sí. Yo también me olvidaré de tus hijos. Es una reacción en cadena. Porque si usted, amigo, no educa a sus hijos en la palabra de Dios, Dios no puede bendecir a sus hijos. ¿No es eso? Así es. Incluso lo dice al principio, mi pueblo no avanza. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Chile. Chile no avanza. ¿Pero sabe por qué no avanza, amigo? Porque justamente le falta lo que Dios ha puesto para el hombre, y es su palabra, y es la moralidad. Un tema importante, y que el pastor hoy día, nosotros sabemos que está atacando duro ahí en el Congreso, en el Parlamento, ahí con los políticos, ahí se mete el pastor. Está bien, nosotros estamos de acuerdo. Fíjese que los antiguos profetas, como Oseas, por ejemplo, era confrontacional. Él iba a los lugares y a voz alta los reprendía y no tenía temor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a los profetas, a la mayoría de los profetas les dijo: ustedes no hablarán, seré yo que hablaré a través de ustedes. Y es eso lo que nosotros vemos hoy día. Hay siervos en el mundo que se atreven, y el que se atreve es valiente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿De quién es el reino del cielo? De los valientes, pues. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. No temer, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿No es así? Sí. Después dice, pastor,
y esto se lo digo a usted y se lo digo a todos los pastores de aquí en Chile, porque no tienen entendimiento. Amigo, si usted no tiene sabiduría para enfrentar al enemigo, que en este caso es Satanás, que en este caso son los demonios, que en este caso son toda esta gente que cree tener la verdad y está haciendo mal y destruyendo, primero que nada, la familia. La familia fue constituida por Dios, ¿a dónde? En el Edén. Creó, ¿qué creó, pastor, en el Edén? Cuando creó al hombre, ¿qué creó? Al hombre y la mujer. ¿creó otra cosa? No. Está sencillo, no hay nada más que decir. Eso es lo que creó Dios. Y de ahí dijo el Señor, multiplicaos. No sé si. Nada más en ese aspecto. Ahora, el entendimiento va unido a un tema que es bien importante. Yo todas las mañanas cuando yo oro, yo le pido al Señor, no le pido al Señor que me dé más vida, que por mis enemigos, o por tener mejor futuro, mejor mejor dinero, o cosas materiales. No, ¿sabes lo que yo le pido? Lo que dice aquí, sabiduría. Como pedía Salomón. Salomón, justamente un rey que fue, y que no ha existido ningún rey más rico que ese, y más poderoso, no ha existido, y no va a existir, como Salomón. ¿Por qué? Porque él fue inteligente, pero espiritualmente, no mentalmente. Y ahí está el tema de hoy día de nosotros, los cristianos, que trabajamos con la mente, pero se nos olvida que tenemos un poder eterno, que es el espíritu. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios, nuestro Señor, está diciendo a través del mismo rey Salomón, que nosotros tenemos que buscar el conocimiento unido a la sabiduría, porque la sabiduría va unida al conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no puede usar el poder de la sabiduría. O sea, las dos cosas van unidas. Ahí está la palabra. Pastor que no conoce bien la palabra y que no trabaja con la palabra, no puede tener conocimiento, aunque tenga ese don de Dios de sabiduría. Las dos juntas. Las dos van juntas, van unidas. Salomón lo dijo en su palabra. Y lo vamos a ver después en Reyes, Primera de Reyes está. Y también ahí dice, por tanto, ustedes desecharon el conocimiento, o sea, se fueron fuera de la palabra de Dios, yo los destituiré o los excluiré del sacerdocio. ¿Sabe usted lo que es sacerdocio, pastor, cierto? Exacto. Llevar el ministerio. El ministerio, el trabajo que tenemos. Y no solamente el ministerio, fíjese. El sacerdocio, dice la palabra de Dios en Efesios, que nosotros somos reyes y sacerdotes en nuestra casa. Si usted, amigo, no tiene claro el trabajo que usted tiene que tener como sacerdote, el Señor dice aquí bien claro en su palabra, yo lo excluiré del sacerdote. O sea, usted no va a ser más sacerdote de su casa. Si usted no tiene la palabra o el conocimiento, no puede, porque ¿quién le va a enseñar a sus hijos? Las cosas del mundo, para que después los niños se pierdan, como dice la última palabra, yo también los olvidaré de tus hijos. ¿Ven que la palabra va unida una con otra? Yes. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender hoy día. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y acuérdese bien que hay muchos que predicaron la palabra y que no podrán estar en el reino. La palabra lo dice. Sí. ¿O no, pastor? No, dice clarísimo todo. Ay, que no. Dice, que yo venga a ser eliminado después de haber predicado tanto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre. A ver. Eso es lo que yo quería decirle a usted, pastor. Y a todos los siervos de acá. Y a todos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Porque es para todos. Esto está para todos. Ahora, yo les digo, yo llevo viviendo ya, voy por los 30 años en Suecia. Y no ha sido fácil, pero aquí está la fortaleza. En esto está la fortaleza que yo he podido tener en mi casa, en mi vida, en el ministerio que llevo allá de pastor, en la radio. Yo predico todos los días así, pastor. Todos los días de mi vida lo predico allá. Los sábados cuando tenemos el programa que salimos por el 98.5 en FM, esta es la palabra que predico. Así la predico, con pasión, como usted lo hace, pastor, con pasión.
Usted aquí se ve un hombre tranquilo, relajado, pero yo sé que cuando el Señor lo toca, usted, ¿qué pasa? Usted es transformado para hacer lo que el Señor necesita hacer en ese momento. Es lo mismo que me pasa a mí. ¿Me entiende? Por eso cuando el Señor nos toca, es realmente cuando nosotros somos como deberíamos ser. Somos valientes. Ahí somos realmente siervos del Señor. Claro. Sí. Sí. Yo por eso quería conversar con usted estos minutos. Y quisiera que nos contara un poquito, pastor, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora de aquí para adelante? ¿Cuáles serían los puntos a llevar en oración, más que nada, que podemos llevar en Suecia, allá, con todos nuestros hermanos, especialmente para el ministerio? Bueno, una de las cosas que estamos atravesando un tiempo que es muy crítico, pienso yo en dos aspectos: uno como país y otro punto importante es lo que nos compete a nosotros, hablando de iglesia en sí, una iglesia que se supone conoce la palabra de Dios, es muy referente al tema que se está hablando, porque en estos días precisamente el mensaje que ha calado mucho conforme a lo que estamos viendo, al avance de una agenda antivalórica, en este caso del gobierno, al avance de políticas de gobierno que se muestran en la opinión pública muy favorables a los chilenos, pero en sí la realidad no es así, en vista a cómo Dios está sacando a la luz las cosas que se han hecho en oculto, que están afectando a nuestros niños, afectando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, A la familia. a los ancianos también, ¿cierto? A la familia en sí. Entonces creo que hoy día estamos viviendo un tiempo importante en que tenemos que nosotros de una u otra forma reaccionar. ¿Y por qué? Porque lo de Dios es o no es. Es, por ejemplo, cuando Dios le dice a su pueblo, le da la opción, le dice, elige entre la bendición y la maldición. Se lo dice claramente. Entonces hoy día también está pasando con otros gobernantes. Aquí Chile no es que dependa de la bendición de un gobierno, depende de la bendición de Dios, ¿cierto? Entonces estamos viendo claramente que Chile es un país que se evangeliza. Se evangeliza por todos lados y se evangeliza por todas las corrientes. Hablemos de evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, ¿cierto? Adventistas. Chile se evangeliza, ¿ya? Chile se evangeliza. De un u otro modo se está llevando el mensaje. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Mire que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones se obedecen los mandamientos de Jehová, o Dios, su Dios, que yo les ordeno hoy, y las maldiciones, si desobedecen los mandamientos de Dios y se desvían del camino que yo les ordeno hoy, para que sigan a otros dioses y a los cuales no han conocido. Claro. Yo creo que cualquier chileno se puede dar cuenta que el norte ha sufrido, el centro del país ha sufrido y el sur ha sufrido. En vista de lo que es la palabra, si nosotros nos acordamos de, por ejemplo, el caso del faraón, el rey de Egipto, un hombre arrogante. Estamos viendo Moisés ahí, así que yo creo que muchos ya saben. Un hombre arrogante, un hombre soberbio, que obviamente no quería obedecer, ¿cierto? ¿Y qué hace Dios? Dios envía las plagas, ¿cierto? Y luego, ya lo último, permitiéndolo Dios en su arrogancia, lamentablemente viene el ángel de la muerte y mata a todos los primogénitos y muere el hijo del faraón. ¿Sabe? En algunas de las explicaciones, yo siempre estos temas actuales de nuestro país, siempre los llevo a la Biblia. Sí. Entonces, aquí en Chile, este mismo Dios que un día le quitó el hijo al faraón, lo podemos graficar en que este mismo Dios, al hijo de la persona que gobierna aquí en Chile, lamentablemente no le quitó la vida a él, pero sí le quitó la vida a su carrera política. Entonces Dios es el mismo, porque hoy día vemos el hijo
de aquella persona que gobierna este país, que simplemente ha tenido que arrancar de Chile, sabiendo que él estudió ciencias políticas. Y por ejemplo, si él estaba dentro del Palacio de la Moneda, podemos suponer que quizás en un tiempo más, en un año más, iba a ser un candidato a la presidencia, ¿no? Entonces estamos viendo, punto uno, justicia de Dios, ya muerta su carrera política. Ahora, en estos días, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que Chile tiene dos opciones: obedece o no obedece. Ahora, alguien puede decir, pero si la palabra la entienden solamente los cristianos. El tema es que aquí en Chile se predica por todos lados, se predica en los medios, se predica a través de Facebook, de correo, Twitter. Hablamos justamente de ese privilegio, porque en Suecia no se puede. Claro, por eso, Chile es un país evangelizado, se predica en las calles, en las plazas, en las poblaciones, en todas las regiones de Chile, se predica en las redes. O sea, nadie puede decir, oye, no hemos escuchado la palabra, o no sabemos lo que Dios le agrada. No lo he escuchado, sí, está claro. Claro, entonces no hay excusa. Por eso simplemente, si nosotros vamos a cualquier Biblia y leemos el Deuteronomio mismo ahí, capítulo 28, habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Sí. Si nosotros vemos el estado hoy día de nuestro país, vamos a graficarlo muy bien ahí en las consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, el ministro de Hacienda dijo hace como 3 días atrás que Chile está endeudado, o sea, tiene una capacidad ahora de endeudarse conforme a la vía legal de 11.500 millones de dólares. Días atrás dice, bueno, nosotros vamos a endeudarnos en 9.000 millones de dólares para no ocupar todo nuestro cupo. Vaya. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Chile, un país que está empobreciendo, Chile, un país que se está endeudando. Y eso no es bendición de Dios, eso no es prosperidad. No. Porque cuando Dios, por eso dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, bienaventurada. La palabra bienaventurada, ¿qué significa? Un hombre que le va a ir bien, ¿cierto? Le va a ir bien en la vida, ¿no? Va a ser un hombre próspero, una mujer próspera. De hecho, Jesucristo habla en Mateo, en el capítulo 1, me parece, no sé. Bueno, habla sobre las bienaventuranzas. Son consejos de Dios para que a ti te vaya bien, pero la gente lo mal entiende. Ahora, muchas veces los pastores no predican mucho las bienaventuranzas porque son duras. ¿Se da cuenta usted, su pastor? Tratan de no predicar mucho y tratar de no darle, porque si usted lee la bienaventuranza, son palabras, pero son palos de Dios, pues. Cuando termina diciendo, bienaventurado soy cuando por mi causa vituperen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozad y alegrado, porque vuestra redención está cerca. Yo creo que el tema, lo que usted preguntaba, va por ahí. Estamos enfrentando un país que lamentablemente está hoy día viviendo en desobediencia, y por eso están las consecuencias. Y también, como dice la palabra, que también el juicio parte por casa. Creo que nosotros como iglesia tenemos una tremenda responsabilidad. Somos responsables, porque podríamos hacer, conforme a Deuteronomio, dice ahí que, por ejemplo, cuando el hombre o la mujer obedece, está en obediencia a Dios, dice, por ejemplo, que lo pone por cabeza. Entonces, hoy día, hablando de la iglesia en sí, ¿estamos siendo cabeza? ¿O nos están dictando leyes? ¿Nos están imponiendo leyes? Entonces, nuestro rol, donde nosotros deberíamos estar, nuestra voz, ¿se está escuchando? ¿Se está alzando? ¿Nos estamos oponiendo? ¿Estamos haciendo algo por las futuras generaciones que vienen? Otras generaciones que no van a alcanzar a vivir. En el caso de lo que es el aborto, ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios dice, abre tu boca por el mudo, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Lo estamos haciendo? Creo que es un llamado. No, eso está clarísimo. Independientemente de la religión que tengamos, creo que justamente, creo que todos nosotros. Pero ese es un tema súper importante, el adormecimiento de la moral cristiana sobre las familias, sobre los ministerios, y no estoy hablando solamente del ministerio eclesiástico, sino el ministerio en general, de padre, de madre, de hijo. Son ministerios importantes, aunque ustedes no lo crean, pero es así. Pero claro, si esto no está basado en una moralidad establecida, que lo establece la palabra de Dios, estamos mal. O sea, la familia va a ser destruida. O sea, de hecho, ya está siendo destruida. Sí, lo podemos ver. Podemos ver cómo
los temas, digamos, especialmente del aborto, que es un tema súper importante. O sea, yo veo que tienen, y va a ser duro lo que voy a decir, un poco fuerte, pero veo que tienen más beneficio y más, digamos, oportunidad de vida los animales que los seres humanos. Fíjense a dónde estamos llegando. Por eso es que es importante que esto sepa la gente y tenga conciencia de lo que está ocurriendo. O sea, defiende más la vida de un cachorrito, de un perrito, que la de un ser vivo que está en el vientre de su madre. Entonces, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? Yo creo que también radica en que por la falta de conocimiento. Exactamente. Al mismo tiempo, por la falta de conocimiento, si nosotros nos dedicáramos en entender a Dios y darnos cuenta que Él nos ha dotado de todo. Lo tenemos todo. Él nos da alegría, nos da todo eso. Claro, todo o sea, y algo también importante, porque en el hogar, por ejemplo, el caso de un varón o la misma mamá, en su casa tiene autoridad para corregir lo que no está bien, y también tiene la autoridad para no permitir que cualquier persona o cualquier cosa entre al hogar, ¿cierto? Entonces hoy día nosotros, si tomáramos nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos da, no tendríamos por qué permitir aquellas cosas, por ejemplo, que vienen del extranjero, ideologías que vienen del extranjero, leyes, por ejemplo, en el caso del tema de la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, la plataforma que tiene, por ejemplo, este personaje que lidera estos movimientos, todo esto lo trae de afuera. Toda esta ideología viene de afuera. Entonces, si Dios me colocó en un país que ha sido bendecido, nosotros no podemos decir que Chile no ha sido bendecido, somos un país que ha sido bendecido, que hoy día lamentablemente está perdiendo su bendición, pero si yo tomo mi lugar, si yo tomo la autoridad que Dios me da a mí, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para reprender. Para reprender. Si yo creo eso, si yo creo que Dios me da mi autoridad para reprender, yo lo voy a hacer. Ahora, si lo hacemos nosotros 100, 200, 500, 1000, miles a nivel nacional, podríamos cambiar la historia de Chile. La podríamos cambiar. Si tomamos realmente nuestra autoridad. Pero como no hay conocimiento, entonces ahí también está la responsabilidad, como usted decía, pastor, la responsabilidad está en los líderes. Porque son los líderes que tienen que formar a sus congregaciones, a su iglesia, enseñarle, entregarle conocimiento. Por eso ahí la palabra, justamente como usted leía, o sea, es una palabra que va derechamente a nosotros. Sí. Si nosotros no entregamos el conocimiento al pueblo, dice la palabra ahí, por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por eso hoy día muchos líderes deberían ser removidos. Muchos líderes deberían ser, porque hablamos del tema, en el caso de nosotros, en el tema de la catedral. Sí. A mí me impactó cuando se hizo el TEDUM, porque estoy seguro que habían ahí, por poner un ejemplo, que hayan habido 300 líderes. ¿Cómo 300 líderes, ninguno de ellos se levantó ahí y reprendió a la presidenta que estaba sentada en primera fila? ¿Qué pasó? Yo en lo personal no puedo entrar ahí porque la seguridad de la moneda me conocen y inmediatamente aparezco, a mí me llevan. Me han detenido porque saben que mi rol es predicarle en la cara a la presidenta. Me llevan. Pero eso me llama la atención. O sea, ¿cómo nadie? ¿Cómo nadie? O sea, bien con la presidenta. Pero, ¿dónde está la autoridad? Tanto el triduum evangélico como el triduum católico, yo vi las dos igual. Un poco más le ponía alfombras de colores, de rojas, qué sé yo. Si no es un Dios, ella está mal y hay nadie la voz. De hecho, usted sabe que en el Antiguo Testamento los profetas eran la voz de Dios, la trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque creaba la conciencia que no existía en el pueblo. Y por eso es que muchas veces el pueblo se enderezaba. Porque aparte de que eran reconocidos y aparte eran respetados. Si el mismo rey David, cuando le vino y le dijo, tú estabas haciendo mal porque te estabas acostando con la que mandaste matar. Sí, inmediatamente. Y el hombre inmediatamente se arrepintió. Se arrepintió y se humilló, pero tuvo que pagar. Acuérdense que tuvo que pagar con su hijo. Su hijo fue muerto. Nació muerto el hijo de él. Entonces, si Dios ha sido así con los que Él escogió, imagínense con los que se han llamado o se han propuesto llamarse como, digamos, el trabajo de nosotros, pastores. ¿Cómo va a ser contra ellos? Es
que ahí usted ve, por ejemplo, Isaías 56, 9, 10 y 11, en una oportunidad, al citar ese versículo, es muy fuerte, porque habla ahí de los atalayas. El atalaya era una persona que estaba a cargo de cuidar, ¿cierto?, la ciudad, y si veía algún peligro tenía que advertir. Tocaba la trompeta. Tocaba la trompeta, el atalaya. El tema que dice Isaías 56, 9, 10 y 11, dice ahí, sus atalayas son ciegos, son ignorantes, Pero mudo. todos ellos perros mudos, soñolientos, comilones, acomodados, ¿ya? Y más encima dice ahí, y los mismos pastores no saben entender, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces, hoy día los líderes justamente están así. Yo lo vi en este dedo, ciegos, porque cómo no se dan cuenta a qué mujer tuvieron adelante. Ciegos, ignorantes, es que hay que ser muy Son cobardes. Oiga, pero mire, No son valientes. nos consideramos cristianos, ¿no es así? Cristianos, se consideran cristianos, estos mismos líderes que usted dice. Seguidores de Cristo, debemos seguir las huellas, Claro. las enseñanzas de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra esos 3 años, que estuvo predicándonos, no solamente a lo de ese tiempo, sino a lo de este tiempo también, Sí. a través de su palabra, ¿cómo trató a los fariseos, a los escribas y a los saduceos? ¿Cómo los trató? ¿Cómo Muy les duro. dijo? Muy duro. Le dijo, oye, están equivocados, muchachos, no hagan esto porque está mal. No, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que le dijo, no? Sí. Sepulcro blanqueado, Producto blanqueado. raza de víbora. Usted vaya a decir al parlamento eso ahí, pues, se lo llevan preso, ¿no? Claro. No, Pero eso lo hizo Jesucristo. Lo hizo. Y muchos dicen, ay, pero usted tiene falta de amor. Perdón, entonces Jesucristo también tenía falta de amor. Pero es que él sabía con quién estaba tratando. Claro. ¿Me entiendes? Sabía que estaba tratando realmente directamente contra el mal. Cuando Pedro le dice, Pedro, Satanás me ha pedido, mira, para que vean, Satanás me ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes lo que significa eso, pastor? Zarandearlos como a trigo. Claro. En el tiempo de los judíos, para poder sacar el grano del trigo, pescaban un manojo de trigo y lo golpeaban contra la piedra, pero fuerte. Claro. Eso es lo que le estaba pidiendo Satanás para zarandearlo ¿a quién? A Pedro y a los discípulos. Exacto. ¿Y por qué lo hacía si los amaba tanto? Porque es necesario también que nosotros aprendamos. Y muchas veces Dios es amor, pero también Claro. zarandea como trigo. Exacto. Entonces, yo digo a esta gente, a aquellos que se dicen pastores, se dicen cristianos, y están haciéndolo mal, porque ellos saben que está escrito la palabra. Oiga, ¿qué le va a decir Jesucristo? Nos va a tratar, no, mijito, si tú tal, todos somos buenos, así que todos nos vamos a ir juntos. No. O sea, de hecho, sencillamente el infierno no fue creado para el hombre, pero el hombre con su desobediencia y el haber aceptado el pecado en su vida, claro, tuvo que abrir una puertecita para que entraran por ahí los desobedientes, los que no quisieron escuchar y los que no quieren escuchar. Y hoy día, justamente hoy, es el tiempo corto en el que Cristo viene y que muchos, lamentablemente, aunque prediquen la palabra y no lo hagan realmente de corazón, van a tener que entrar por esa puerta ancha donde van todos al infierno. Yo, sinceramente, pastor, yo predico así. Ahora, yo sé que a muchos no les gusta, porque es duro, pero lamentable en los tiempos de hoy es necesario predicar así, porque la gente ya no entiende como dicen vulgarmente, con buenas palabras, sino que tiene que entender lo que dice la palabra dura, especialmente la palabra mosaica. ¿No es así? Así es. Pastor, bueno, usted ya me contó con respecto a lo que viene, más o menos, pero había un tema que estábamos conversando recién, sobre especialmente lo que nos corresponde hacer como chilenos, que tenemos un tiempo más adelante, que es sufragar, votar, como dicen. Yo sé que las cosas Dios las puso en dos partes.
una parte la podemos hacer nosotros, que es lo posible, ¿no es? Sí. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, que es lo imposible. Ahora, Exacto. ¿cómo se ministra lo imposible? ¿Cómo cree usted, pastor, que podemos nosotros ministrar lo imposible? ¿Se puede o no se puede? ¿A través de la fe? A través de la fe, a través de la palabra, ¿no es cierto? Mm. Pero cuando Dios nos dijo, ustedes hagan lo que yo les mando a hacer, cuando Cristo, antes de partir al cielo, dijo bien claro, y predicaba del Evangelio. Él no dijo resolver el problema del Estado, Exacto. o no. Pero lo que usted hace es correcto, porque usted predica el Evangelio, pero al mismo tiempo sabe que eso se está llegando, aunque a lo mejor no a todos, pero está llegando. Ahora, yo sé que buscar a una persona idónea que nosotros consideremos dentro de todo el espectro político es complicado. Pero Dios nos dio una arma que se llama oración. Orar los unos por los otros, dijo el Señor. Exacto. Cuando no hay solución, nosotros tenemos dos rodillas que tenemos que postrar en tierra para que el Señor ponga su mano, porque el Señor en la fe hace que el Señor haga su movimiento de su mano. Entonces, yo sé que esto va a notar en algunos que van a decir, pues eso es quedarse ahí sin hacer nada. No. Usted sabe muy bien, pastor, y los pastores y todos los siervos del Señor que escuchan, de que existen poderes celestiales. Ahí nosotros tenemos en este momento arriba, ahí en los espectros celestiales, una lucha, una guerra increíble entre los ángeles del bien y del mal, lo sabemos. De hecho, es una de las formas que nosotros tenemos para poder reprender a los demonios, porque a nosotros no se nos ha dado, digamos, la autoridad de sacarlos del espectro que ellos tienen. Ellos tienen una misión y nosotros tenemos que entender que esa misión es de ellos. Ahora, nuestro trabajo, sabemos perfectamente que según la Biblia es orar. Pero el problema está en que hay demasiadas, ¿cómo podríamos decirle?, formas en las cuales la gente considera que es orar. ¿Qué cree usted? ¿Cómo es la forma que cree usted que Dios nos manda a... No sé, lo dijo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Tienes que orar. Ya, orar, pero sí, pero es que lo que pasa es que la hay... oración que Él nos enseñó, primero que nada. Ya, ese es... sí. pero que justamente después quería llegar a eso. No sé. Pero la oración que el Señor escucha con respecto a los problemas, esa es la conversación que nosotros tenemos íntima con Él, ¿no? O en la oración colectiva. No sé, doctor, ¿qué cree usted? Ambas. Él lo dijo con fe. Ambas. Pero todas Sí, sí, oraciones Lo que te nazca válidas. del corazón. Sí. Toda oración es válida. Y hace por el Espíritu Santo, porque aquí hay un poder que la gente lo ha dejado de lado. En mi iglesia personal que es católica, ¿Puedes leerte una el Espíritu cosita Santo que chiquitita? hace la renovación está, Sobre pero la sabiduría. muchos no tienen la bendición del Espíritu Santo. Quiero leerle una cuestión chiquitita sobre la sabiduría. Mira, dice aquí, en este poema de la sabiduría, otra vez la sabiduría. Tenemos por entendido que esta sabiduría no es otra que la que contienen los libros de la Biblia. Las palabras de la Biblia no son letra muerta, sino que contienen algo de Dios, algo que da vida al hombre. Jesús también dirá que la palabra de Dios es una semilla. Se enumeran todos los beneficios que recibirá uno al ser lector asiduo de la Biblia. Para empezar, el temor de Dios, o sea, el aprecio a Dios por encima de todo. Luego, la cultura que permite dirigir a los hombres y desempeñar tareas de responsabilidad. Por fin, el éxito en la vida. Muchos jóvenes y adultos que no hicieron estudio piensan que siempre serán inferiores. Se creen incapacitados para emprender tanto en el apostolado como en la promoción de los demás. Han de saber que el estudio habitual de la Biblia, además de fortalecer su fe, será la partida de una cultura humana y nos hará capaces de guiar a otros. ¿Sí o no? Claro. Así es, la lectura de la Biblia.
Amén. Pero donde Eso yo es lo que te quería, hará sí, guiar está bien, a otros. pero donde yo quería llegar, Eso es lo que tú quieres, pues, guiar a otros. sí, pero donde yo quería llegar era lo que Jesucristo nos enseñó. Cuando Cristo, antes de su pasión, antes de todo el proceso que tuvo que vivir ante sus verdugos, ¿qué hizo? Oró. Se fue Sa- solito a orar. Muerte de los olivos. ¿Qué es lo que hacía en su tiempo? Él decía el tiempo, incluso se levantaba muy temprano porque decía que el tiempo, el tiempo de, digamos, donde uno está activo, donde está consciente, es corto. Entonces se levanta aquí, ahora. Por eso Su mira, mayor contacto con, imagínense, si él era Dios, imagínense, Sí. por eso que él nos quiso enseñar, porque siendo Dios, también siendo hombre, él nos enseñó cómo debemos luchar. Él no nos enseñó que debemos luchar con espada, no, porque a Pedro mismo se lo dijo. Él no nos enseñó a que nosotros debíamos luchar insultando a los demás. No, nos enseñó que con la humildad que él demostraba, ganaba. De hecho, imagínense, pastor, póngase en su lugar. Mire, si está él crucificado ahí, le dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y lo están machacando. Hablamos de amor, ese es amor. sí, pues lógico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Se tiene que unir la iglesia, pero no en una unidad en el sentido político, ni siquiera cultural. Una unidad espiritual, donde cada uno de nosotros oremos por nuestro país y por las generaciones que vienen que esté hablando, sin dejar de lado, por supuesto, el ministerio que el Señor nos ha confiado. Pero ahí está la ganancia. Por eso ¿qué es lo que más quiere hacer el diablo? Sí, destruir, matar, engañar. Pero más que nada también es dividir. Porque sabe que al dividir está ganando la batalla. Aunque sabe que está perdido. Porque Pero la igual. unión hace la fuerza. Tenemos que unirnos. La unión hace Entonces, eso es lo que yo quería hoy día, a través de Oseas 4:6. Busquemos la unidad en la palabra. Busquemos que cada uno de nosotros, en el potencial que el Señor nos ha dado, usted, pastor, ahí dándole a conocer a la olla de los políticos ¿Dónde está el lobo? la verdad de la palabra de Dios, aunque no escuchen, pero hermano, yo sé que eso llega al corazón. Sí, ¿Sabe por qué? Porque incluso Jesucristo lo dijo, es la espada de doble filo, sí. que penetra hasta partir del alma y el espíritu. Cuando Cristo dijo así, partir del alma y el espíritu, ¿qué estaba hablando? Cuando una persona nace en pecado, ¿cierto? Así dice la palabra. Y nace apartada de Dios. A pesar de ser chiquitita, una guaguita. Pero cuando viene Cristo a su vida, dice que parte el alma y el espíritu. O sea, entendemos entonces que antes de eso, estas dos cosas estaban juntas, unidas. O sea, me refiero que estaban amalgamadas, una con otra. No se podía entender dónde estaba el alma y el espíritu. Por eso están muertos, porque no existe una vida espiritual. Pero cuando viene la palabra, divide esas cosas, entonces el espíritu empieza a controlar, empieza a vivir, empieza a discernir, y ese controla el alma. Y a su vez el alma nos hace tener dominio sobre el cuerpo. ¿No es así? Sí. Así funciona, pues. Y así por eso que es importante que usted, aunque no lo escuchen, no importa, o aunque ellos creen que no están escuchando, pero el espíritu sí está, porque a pesar de todo, de que ellos están muertos, están recibiendo esa vida. No llega el momento de caer, pues. Pero no lo digo en forma despectiva caer, estoy hablando caer en el sentido de caer en los brazos. Amén. No, pues que así tiene que ser, así la gente despierta. ¿Tienes que despertar? ¿Están durmiendo acá? Mira, referente a eso, yo quiero hacer notar algo que me di cuenta con un parlamentario. ¿Ah, sí? Mire, sucede que el día lunes nosotros predicamos
al mediodía frente al Palacio de Gobierno. Y después nos vamos como 3 cuadras más allá, que está la sede del ex Congreso, Sí. ya, que está frente a la Corte Suprema. Entonces, ahí, a ese lugar, todos los días lunes van los parlamentarios. Todos los días lunes. Ah, sí, van a. ¿Por tradición? Van a diferentes sesiones, hacen reuniones. Ya. Entonces, allá llega de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, aquí en Valparaíso, yo tengo la prohibida entrada al Congreso de Valparaíso. Pero allá ellos obligadamente tienen que entrar caminando y salir caminando. Sí, bueno. Así que los tengo No hay cara a cara. Ahí Ahí ya no tengo para qué pedir hora con ellos, nada. Ahí le dice tontito. Ahí me dan frente a la entrada, ¿cierto? Con mi equipo, la Biblia, y el que sale, como lo conocemos a ellos, y le conocemos las yayas, así que se dan de predica. Entonces, sucede que en una oportunidad, el diputado René Zafirio, en aquel entonces pertenecía él al Partido de la Democracia Cristiana, él había dado en una de las votaciones un voto a favor, ya, un voto a favor en aquel tiempo de legislar el aborto, cuando estaban recién partiendo, presentando el tema del proyecto de aborto. Entonces, nosotros, como seguimos la noticia día a día seguimos la noticia. Entonces, sabíamos, ¿cierto?, que el diputado Zafirio había votado a favor de legislar el aborto. Y ese día lunes, precisamente, aparece el diputado Zafirio, sale de ahí. Y lo mejor que no cruza la calle para irse al estacionamiento, sino que cruza la calle y se va hacia el centro de Santiago. Así que con 2 personas más, con las personas que trabajan conmigo, una que graba. Sin gloria. Sí, una que graba, fuimos a predicarle al diputado Zafirio. La habremos predicado más de 3 cuadras al diputado Zafirio. Usted lo mide por cuadra la cosa. No, en serio. Más de 3 cuadras le predicamos al diputado Zafirio. Yo le dije, usted dio su voto a favor de legislar la pena de muerte. O sea, yo le dije, no hay que hacer cosas que después sus nietos paguen. A sus nietos tienen que hacer el ropaje. No hacer cosas que tengan que después descuartizar a un bisnieto. Porque usted fue a sembrar. Con su voto fue a sembrar pena de muerte. Pena de muerte. Sobre miles de chilenos. Entonces, ahora, la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, él sembra muerte, va a cosechar. Son palabras fuertes, que se las dijimos. Yo tengo un video. Pero ¿qué pasa? Mire qué pasa. Él en ningún momento me dijo algo. Solamente se limitó a escuchar, nada más. Y yo con la Biblia y dándole al diputado. La Biblia dice esto, todo. Dios aborrece la mano que rama a inocente. O sea, se le dijimos todos sus claro. Entonces, ¿sabe? Después de un tiempo veo en las noticias que el diputado Zafirio se retira de la ADC, del partido político de la ADC. Se retira. Y antes de ayer veo al diputado Zafirio, bueno, ya venía un poquito antes, la semana antes pasada ya venía el diputado Zafirio, donde sacó a la luz todo lo del Sename. Entonces, ¿hubo un cambio en el diputado? Claro que hubo un cambio en el diputado. Porque primero él dio el voto. Claro, él dio el voto. Lo que hizo. ¿Cierto? Él dio el voto primero para asesinar inocentes. Pero ahora, ¿qué hace? Viene y destapa destapa lo que estaba oculto en el Sename, de las 1313 muertes que han ocurrido estos últimos 11 años, donde han habido violaciones, torturas, venta de niños al extranjero, venta de órganos. Eso hace el diputado. Entonces, ¿a qué voy yo? Hay conciencia ahí, güey. Hubo conciencia. Claro. Quizás en la noche yo pienso, quizás en la noche el diputado al acostarse vino el Señor, y ahí donde hablamos, vino el Espíritu de Dios y vino a redarguirlo, vino a reprenderlo, quizás no durmió en toda la noche. Ahora, no estoy diciendo que a través de esa predicación el diputado Zafirio cambió de mentalidad, pero sí puedo dar testimonio que él obviamente cambia su perspectiva hacia los niños, y hoy día saca todo lo que estaba oculto en este organismo como el Sename, dependiente del Estado, ¿cierto?, para defender la causa de niños. Entonces, él lo hable. Ahora, yo obviamente no voy a ir a exaltar al diputado Zafirio, no, porque es lo que tiene que hacer y punto. Su obligación. Claro, es su obligación, es su responsabilidad. Como servidor. Entonces, hay un cambio. O sea, si nosotros tomamos esta palabra y nos atrevemos a decirla tal como es, algo va a pasar, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía,
algo va a hacer aquí en el Sí. corazón. Pero Siempre. por Algo va a supuesto, hacer. por supuesto. Algo va a hacer. Siempre. Entonces, lo que usted decía en cuanto a la oración, usted dijo algo importante de oración. Usted dijo acerca de guiar a un pueblo. Usted dijo acerca de poder. Yo recordaba 3 palabras clave que Dios me enseñó y quisiera compartirlas. Amén. ¿Qué tiene que ver con esto? Son 3 palabras. Primero es búsqueda. Oración. La búsqueda, lo que decía el maestro. Búsqueda, mucha búsqueda. Se apartaba al monte ahí a orar, a buscar de su padre. Y la búsqueda abre 2 puertas. La primera puerta, unción. La palabra unción se refiere bíblicamente, ¿cierto?, a poder. La unción. El maestro predicaba con poder. Sí. Hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba, Dios de poder. libertaba. Entonces la unción es poder. Sí, Dios de poder. Y después que el maestro buscaba, ¿cierto?, bajaba luego con sus discípulos, entonces se abría primero esta puerta que era poder. Había poder en él. Y todo eso se transformaba en algo más, en avivamiento. Provocaba un avivamiento. Provocaba un avivamiento en el pueblo. Oye, ve lo que está pasando. Dice la palabra que la fama del maestro se extendía por toda esa región. Sí. Un avivamiento. O sea, ahí hay un poder. Claro. ¿Ya? Entonces, Sí. si nosotros, la iglesia, nos dedicáramos a esa búsqueda, a buscar, a prepararnos, el conocimiento, automáticamente nos va a venir la unción, poder, fe, autoridad, discernimiento, entendimiento. Y luego, ¿eso qué va a provocar? Avivamiento. Por eso podríamos cambiar la historia del país. Podríamos hacerlo. Porque si viniera el maestro otra vez, humanamente, ¿qué es lo que haría él con sus discípulos? Quizás se iría ahí a Las Palmas, o quizás iría al Cerro San Cristóbal, o al Cerro Santa Lucía, a orar con sus discípulos, y luego bajaría al Centro Santiago. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el maestro bajando después de orar al Centro Santiago con sus 12 discípulos? Todos estarían pendientes de la gente. ¿Cambiaría la historia o no cambiaría? Cambiaría la historia. Y luego mandando a Pero él cada nos mandó a discípulo. nosotros. ¿Ah? Él ya nos mandó a nosotros. Justamente. Nosotros somos sus discípulos. Él dejó la misión y esa ahora es la misión que nosotros. Ya cuando él venga en la avenida, él va a saber Y quiénes por son y eso quiénes hay son. del ¿no? que no O sea, predica. Hay Cuando que ya se quede uno- callado. Cuando uno ya ha leído la palabra y ha estudiado y sabe, Yo le hago mi pega a mis amigos y las empresas que voy donde sea. a donde sea, uno Aparte tiene que mi pega, predicar la uno palabra. termina hablando de Siempre, sí. siempre. Y hay gente Y uno que ya se no se va puede en quedar contra, callado. No importa, porque yo tengo el poder. Uno puede callar. Fuego, sí, claro. Sí, es increíble, porque uno no se da cuenta. Uno reprende al mal. Cualquier El poder se lo persona da a que Dios, no es uno. se Claro, empieza a no, ni chupete, quejar no. o te dice que tiene problemas No. y uno al tiro empieza a predicar y después Claro. uno se da ni cuenta. Chuta, ¿por qué no te puedes quedar Media charla que me está callada? dando la persona. Es que no te puedes quedar callada. Hay un ser maravilloso Jesús que a nos dejó uno muchos regalos. Los dones del Espíritu Santo. tiene que decirlo uno, no puede quedarse callado. Solo- Pablo dijo, Sí. Ay, de Pablo mí. dijo, ay de mí si no lo hago. Ay, de mí. Me Ahí importa viene la mucho. canción muy bonita. Ese ay es un ay de juicio. dolor, de juicio. Claro, Ay de mí si no lo supuesto. hago. Juicio. Es como, mire, lo que le pasó, por ejemplo, a Jonás. Ahora, por eso sabes que hay algo importante que Chile no va a cambiar por una política de gobierno. ¿Sabes dónde está graficado ahí? En Nínive. Sí. Sí. Dice que la maldad de Nínive Sí. subió a la presencia de Dios. Sí. ¿Qué hizo Dios? No cambió la política de Nínive. Envió a uno. Envió un mensaje letal. Claro. O sea, arrepentimiento, si no en 40 días, era Nínive. Todo. Desaparece. Chile, ¿acaso la maldad de Chile no estará en carpeta en el reino de los cielos? Seguro. ¿O no? Y que le tocaron a los niños. Entonces, claro, ¿cómo podría cambiar Chile? ¿No de la misma forma de Nínive? Claro que sí. ¿Dios qué es lo que quiere este país? Arrepentimiento. ¿Pero quiénes son los encargados de predicar arrepentimiento? La iglesia. Hay gente que tú sabes Si mi que pueblo se humillare, yo Hay gente que tiene el don de yo profecía. sanaré la tierra. dice. yo no te voy a especificar quién, pero sí va a ocurrir un evento muy grande en Chile y doloroso. Tiene que ver con terremoto, quizás algo tiene que ver con eso, me lo dijo una persona que tiene visión porque tiene ese don. Me dijo, sí, preocúpate, antes te dejé donde estás. Imagínate, a mí me... Será un terremoto. Algo muy grande, pero muy grande, porque ahora mover, Muy porque grande. Dios no está contento con lo que está ocurriendo aquí. Si usted busca en YouTube, Algo muy grande. yo subí, bueno, más que en YouTube,
Un día aquí en La Estrella, en portada se dijo, terremoto y tsunami, para la quinta región. Y dice que son grados 9 de los Estrella. más altos. La portada del tren. No va a quedar nada en pie. Ahora, lo merecemos, claro que lo merecemos, pero ahí está la misericordia y el amor de Dios. Pero Dios está con ustedes, o sea, Dios dejó a su iglesia. Dios dejó a su discípulo para hacer el trabajo. Por eso Chile no va a cambiar por el próximo candidato, por el candidato de la presidencia que haya. Chile no va a cambiar, al contrario, porque son casi todos del mismo corte, ¿no? Y Chile, la gente está tan conforme. claro, Y los Desilusionada. jóvenes sobre todo, porque la mayoría de los que delinquen son jóvenes. Porque los jóvenes están totalmente desilusionados. Yo cuando yo era joven, yo veía un futuro, un hermoso futuro. Los jóvenes de ahora no Que lo futuro ven. esplendor dice la canción No lo nacional. ven, saben que no, porque están viendo toda esta gente que está cometiendo tantas barbaridades para hacerse más rico. Y se gastan ellos. Viajan para allá, viajan para acá. Y la gente los queda mirando, bueno, se acuerdan por ustedes y estamos en el mismo. Cada día peor. Vaya. La otra vez salió en un programa cómo utilizaban viáticos que cobran. los Son viajes, tremendos. los tickets de vuelo, todas esas cosas. No, terrible. Y uno ahí se da cuenta de la corrupción. O sea, están utilizando dinero que No son de ellos. de los chilenos. Sí, claro, lógico. es que por eso la ciudadanía tendría que cambiar la mentalidad. Creando cosas creando ministerios que no tienen para qué existir, para darle trabajo a todos ellos y quitarle más a la gente que está tan mal, los hospitales, tanta cosa mal. Oye, tú cuando vas a la posta es algo terrible. Las postas son no hay médico, te atienden mal, no hay camilla, poco menos que los tienen en el suelo. Ah, no, sí, una cosa Los viejitos. Los increíble, viejitos. pero ellos se que tratan gastan mal a los millones. viejitos. Bueno, Sí. pero el tema principal, pastor, es que yo exhorto vuelvo de nuevo al mismo tema de exhortar a los pastores, a los guías, a la gente que está trabajando y que se siente, que tienen el llamamiento de Dios. Ojo, el llamamiento de Dios. Que nos unamos. Yo lo pongo en el tapete esto para que nos unamos. De hecho, yo tengo un portal ahí en el cual podemos recibir, digamos, las oraciones, podemos de alguna forma también comunicarnos y estar preparados y buscar la estrategia de Dios para poder, como lo que usted dice, provocar un terremoto en Dios. No estoy hablando literalmente, por supuesto. Un terremoto en el sentido espiritual, para que podamos nosotros tener esa tierra que tanto queremos. Así que, pastor, para mí siempre ha sido un agrado, una alegría, un gozo poder compartir con ustedes, ahora con nuestros amigos. Ahí está nuestra querida amiga Rosita, mi madre, mi hermano, mi esposa. Esperamos que el próximo año, cuando vengamos, si Dios quiere, en 2018, podamos también tener una conversación. 17. Podamos tener una conversación también sobre esto Busquemos mejor. y ojalá Dios quiera, aunque usted sabe que la palabra es lo que dice, el amor se habrá enfriado. Sí. Pero tenemos fe en que por lo menos el pueblo se arrepienta. Es nuestra mejor, más linda, podríamos decir, premio del que predica, es que el pueblo se arrepienta ante el Señor Claro. y se salva. Por eso que muchas veces Jesucristo se hizo milagro, y siempre toco el milagro de la mujer flujo de sangre, porque Cristo no puso sus manos sobre ella, sino que fue ella la que tocó el borde de la mano. Y es por la fe, es que nosotros somos salvos. Acuérdate de lo que le dijo, hija, ten ánimo. Se salva. Igual que le dijo al paralítico que bajaron por el techo, salva. No le dijo sano. ¿Qué será más importante? ¿Ser sano o ser salvo? La pregunta queda ahí. Bueno,
Ha sido un placer, una alegría de estar con ustedes y nos veremos muy pronto, Dios mediante, allá en Suecia. Seguiremos trabajando hasta que el Señor venga. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Y como siempre digo yo, hagámonos cariño en el nombre del Señor. Brindemos el amor verdadero de Cristo Jesús, pero no solamente en las cosas físicas, sino más bien en esto que el Señor nos manda a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Amén.